El 4 de julio del 2025, Día de la Independencia de los Estados Unidos, un día que resultaba ser de celebración y conmemoración, terminó siendo un día de tragedia. Esto porque después de lluvias torrenciales en Texas se desbordó el río Guadalupe, arrasando con todo a su paso, convirtiéndolo en una de las emergencias naturales más grandes de los últimos años en este estado. El saldo es devastador, más de 100 personas fallecidas, entre ellas decenas de niñas y adolescentes que se encontraban acampando muy cerca al lugar, más de 100 desaparecidos y la zona más afectada, el condado de Kerr en Texas, parte del llamado callejón de las inundaciones repentinas. Eso es una situación habitual, entre comillas, en el ambiente de Texas, por una razón muy sencilla. Tenemos una zona desértica en el oeste del estado, con aire muy seco, y luego cuando tenemos esa entrada de humedad desde el Golfo, chocan esas dos masas de aire y eso es lo que favorece nubes que nos dejan lluvia. Eso también lo vemos en Colombia con las brisas marinas. Pues ese es el fenómeno que ocurrió en Texas. Entre jueves y viernes cayeron más de 500 milímetros de agua, es decir, la altura que pudo haber alcanzado esto, más de lo que pudo haber llovido en varios meses en menos de 24 horas. En solo 45 minutos, el río de Guadalupe alcanzó 8 metros y arrasó con todo a su paso, incluyendo un campamento de verano donde se encontraban las menores. La búsqueda, según las autoridades en el estado de Texas, ha sido exhaustiva y muy difícil. El terreno está lleno de escombros, barro y agua estancada. Ni siquiera los helicópteros han podido acceder fácilmente. Algunos expertos han empezado a hacer cuestionamientos en cuanto al sistema de alertas tempranas en cuanto a las emergencias en Estados Unidos y especialmente en el estado de Texas, en el condado de Kerr. Según los expertos, el primer aviso de vigilancia llegó a las 3:35 de la tarde, pero la advertencia se emitió después de la medianoche cuando muchas personas dormían. Me decían algunos que sí, que recibieron las alertas en los celulares. Supongo que en Colombia también os llegan de vez en cuando esas alertas que suena ese pitido, pero mucha gente también me decía que no les llegó la alerta en el celular. Y allí quizás puede estar el problema, que no llegó el mensaje en los celulares. Pero lo importante es que tenemos otras herramientas o se pueden aplicar otras cosas. Hay radios del servicio meteorológico que te alertan cuando hay una situación así, o evidentemente en una instalación como un campamento alguien tiene que estar monitoreando todo y pueden hacer sonar sirenas o instalar sistemas de emergencia sonoros. El calentamiento global intensifica la frecuencia y la intensidad de las precipitaciones. Lo que antes era raro para los expertos ahora será cada vez más común. Y es que el cambio climático no da tregua. Mientras en Estados Unidos se enfrentan a inundaciones, en Europa la ola de calor no da espera. Entre el 23 de junio y el 2 de julio, las temperaturas superaron los 40 grados centígrados en varios países. Según un estudio reciente de la London School of Hygiene and Tropical Medicine, el cambio climático habría triplicado las muertes asociadas a esta ola de calor. Cerca de 2.300 personas habrían fallecido por las altas temperaturas, en comparación con las 800 que se habrían registrado sin calentamiento global. Tienen que ver con las altas presiones en la atmósfera, en la parte norte, que acumulan altas temperaturas y generan condiciones de calor extremo en las ciudades europeas especialmente, y en el sur bajas presiones que traen consigo descensos en las temperaturas. Estos son fenómenos asociados a las estaciones climáticas, pero que se ven intensificados por el cambio climático. Lamentablemente, el calor es un asesino silencioso y los más afectados, los adultos mayores y los niños. Desde años anteriores proyecta un incremento en la intensidad y en la frecuencia de fenómenos extremos y que pueden empeorar si elementos que desencadenan el cambio climático como la emisión de gases de efecto invernadero, la degradación de los ecosistemas, no son detenidos y que pueden agravar a lo largo del siglo. En Colombia el cambio climático no es ajeno, aunque no hemos tenido olas de calor de más de 40 grados centígrados, pues sí se sienten estos cambios cada vez más. Las sequías prolongadas en la región Caribe, lluvias extremas en Amazonía y fenómenos como el niño y la niña son cada vez más frecuentes. De hecho, hemos visto cómo en los últimos días se han presentado bajas temperaturas, especialmente en las zonas altas del país,
y sabemos que Colombia es un país altamente vulnerable a los efectos del cambio climático. Fenómenos extremos como altas precipitaciones que pueden llevar a inundaciones, a vendavales, a deslizamientos y que afectan en gran medida a la comunidad, así como escenarios de intenso calor que desencadenan incendios forestales, sequías, racionamientos. Además, expertos han emitido alertas frente a nuevas crisis. La pregunta aquí es si la infraestructura del país y si las comunidades del país estamos preparados para resistir y digámoslo así, que dar manejo a estos escenarios de alto riesgo. Entonces, se debe enfocar el país en prepararse y adaptarse a los nuevos escenarios relacionados con el cambio climático. Si la Tierra está más caliente, y cuando digo la Tierra digo el aire, pero también el agua de los océanos y los mares, eso significará más energía. Aseguran que las emergencias por el cambio climático van a ser cada vez más severas. Vamos a tener nevadas, vamos a tener lluvias, vamos a tener de todo, pero los eventos podrán ser más activos en cuanto a la cantidad de lluvia. Cuando llegue un huracán podrá traer mucha más lluvia y vientos más fuertes. Cuando tenemos eventos como este, podrán ser más cuantiosas la cantidad de lluvia respecto a lo que veíamos hace 10, 15, 20 años atrás. Eso es lo que nos dice el cambio climático. Expertos en meteorología explicaron la relación que puede tener el fenómeno y las inundaciones que se registraron en los últimos días en Texas y lo que pasó en el 2024 en Valencia, España. Hace unos meses en Valencia tuvimos un episodio muy parecido a este, de modo que yo estoy acostumbrado, ya te digo, tristemente a ver este tipo de situaciones. Y lo importante es recordar que el agua siempre pasará por donde ha pasado. Uno puede estar cerca de un río y durante meses, años, décadas, no ver bajar nunca agua por ese río. Y uno pensar, bueno, es que nunca baja agua, nunca va a bajar. No, si hay un río marcado en el terreno, es que por allí puede volver a bajar agua. Cada año estamos viendo cómo la temperatura del mar Mediterráneo se asemeja más al Caribe. Y vosotros estáis pegados al Caribe, sabéis cuán caliente está ese mar. Ocurre lo mismo, el mecanismo es el mismo. Cuando tenemos una brisa de mar a tierra, eso arrastra la humedad, porque el agua con el calor se evapora. Si el viento te arrastra esa humedad hacia tierra y tienes unas montañas, como ocurre en este caso en Texas o en España, en la costa del Mediterráneo, se eleva esa humedad, forma nubes, y esas nubes nos pueden dejar lluvia. Eso es lo que se llaman lluvias orográficas, por el relieve, ¿no? Es lo mismo que ocurrió en Texas. El cambio climático ya no es una amenaza, es una realidad que cada vez cobra más vidas en el mundo. Es una realidad latente, esas lluvias en Texas, el calor en Europa y los cambios climáticos que se han venido evidenciando en Colombia. Aunque para algunos expertos adaptarse es urgente, también lo es actuar para prevenir pérdidas humanas, reducir emisiones, exigir políticas públicas sólidas y cuidar el medio ambiente serán los puntos clave para superar estas crisis.